La mesa de este martes es mesa internacional. Están con nosotros Álvaro Díez de Medina, Leonel Harari, Darío Klein y Gonzalo Pérez del Castillo. Estamos examinando los escenarios que se abren en el mundo a partir de los ataques terroristas del viernes pasado por la noche en París. Y la pregunta que quedaba picando es: ¿de qué manera cambian estos hechos la forma en que la comunidad internacional enfrenta a Estado Islámico? Estabas, Gonzalo, tú yendo por ese lado. Retomamos contigo. ¿De qué forma lo enfrenta? Bueno, yo creo que la forma totalmente distinta a lo que está declarando el señor Hollande. A mí me parece que nosotros, ante el fenómeno del terrorismo, no hay respuestas inmediatas y mucho menos declaraciones de guerras seguidas de nuevos bombardeos a lugares, en este caso Raqqa, que no van a traer solución ninguna al tipo de peligros y de amenazas que está enfrentando Europa. Yo creo que esto va a una coalición muchísimo más grande, en la cual, desde mi punto de vista, lo más importante es que participen los líderes de la comunidad islámica. Es decir, yo creo que el tema del yihad y de la guerra contra el Islam, si es que así se le quiere llamar, no tiene absolutamente ninguna solución, a menos que la propia comunidad islámica no designe, no se ponga de acuerdo en quiénes son las autoridades mundiales. El mundo islámico son 1.400 millones de personas, que están autorizadas a hablar en su nombre y que están autorizadas a desautorizar, valga la redundancia, a estos grupos que actúan por cuenta propia. Es decir, hay que establecer un diálogo, un arreglo con quienes son los legítimos representativos de ese mundo, que no es un mundo guerrero, es un mundo pacífico, es un mundo que tiene excelentes principios que son absolutamente compartibles por cristianos y por judíos y por budistas que existen en el mundo también. Y yo creo que es necesario ese diálogo, ese es sobre el fondo del tema. Es un mundo que al mismo tiempo está siendo víctima de Estado Islámico. Pero por supuesto, ¿no? Las primeras víctimas son ellos porque son los primeros discriminados. Yo quería, aparte de todo lo que no mencionamos en el primer, la primera rueda, y que a mí me da mucho miedo, es que ya salió un vocero del National Security Agency a decir que esto que pasó en Francia es el resultado del trabajo y de las revelaciones de Snowden sobre que es gravísimo, porque esto dice, bueno, entonces lo que estamos diciendo, aprovechamos toda esta ola de que la gente esté así, para decir, bueno, volvemos a introducir esas cosas que nos llevan... La misma agencia de Seguridad Nacional, que quedó herida cuando Wikileaks reveló al mundo el documento, el memorándum, por el cual ellos proponían la creación de un califato wahabista antes del año 2011. Es decir, la propia agencia, que es autora intelectual de este problema, es la que ahora aprovecha esta volada para acusar a Snowden. Tú decís que la National Security Agency es autora intelectual ¿de qué problema? Del problema del ejército islámico. Del Estado Islámico. Del Estado Islámico. Está en un memorándum escrito por ellos con anterioridad al año 2011, en donde precisamente proponían, entre otras cosas, la creación de un califato wahabista o salafista en la zona norte de Irak y en la zona norte de Siria, como forma de desmembrar a Siria. Ahora, volvemos al tema original. Tú pediste cómo se sale ahora. Sí. Para mí, el único diseño posible en este momento de este conflicto es la estrategia planteada por Rusia a la comunidad internacional. Esto es, una campaña de bombardeos que den cobertura militar a una campaña en el terreno que tiene que ser librada, como bien dice Gonzalo, por elementos de la región. ¿Hay que bajar al terreno? No se combate a nadie si no es en el terreno. Pero el presidente Obama ha manifestado su reticencia clara, teniendo en cuenta la experiencia de Estados Unidos mismo en Irak. Pero Rusia ha decidido que no va a intervenir en el terreno, pero sí va a dar cobertura aérea, mientras tanto Irán, Irak, Hezbollah
y los elementos que se puedan reunir en ambos países den la batalla, porque tienen que ser ellos los que den la batalla. Ajá. Evidentemente, por una razón obvia. En lo contrario, estaríamos cayendo en la lógica que ellos quieren, ajá, que es ver una coalición internacional de franceses, americanos, británicos, ajá, en el terreno para poder decir, ya vinieron los cruzados otra vez a la tierra, y con eso poder aumentar su reclutamiento de todos los círculos yihadistas europeos. Bueno, aquí ya hay un par de componentes, ¿no? El compromiso que pedía Gonzalo de las autoridades representativas del islamismo en el mundo. Claro, de la UMA. Por otro lado, el tipo de acciones militares a desarrollar. ¿Qué más? No, yo creo, mira, está bien. Lo que creo que es parte de una estrategia, todo lo que se ha dicho. El tema es que primero el mundo islámico es heterogéneo, sí, es muy heterogéneo. Sí, por eso mismo. Ahí la gran inteligencia estratégica, si hubiera existido, hubiera sido de hacer que se enfrenten entre ellos antes de empezar a atacar Occidente. Claro. Cosa que se podía hacer, pero que la ceguera política impidió darse cuenta que la punta de lanza para eso hubiera sido Irán. Pero se estaba directamente atacando a Irán, que es la vanguardia de los chiíes. Entonces ahí sí, que se peleen. Chiitas y sunitas. Pero se están peleando. Sí, claro, pero entre tanto el gran Satán es el Occidente. No, pero tú lo has dicho bien, es exactamente así. La estrategia era de contención a Irán. Esa ya la perdieron. Y bueno. Ahora falta otra cosa, es que esto no se va a resolver de ninguna manera solo militarmente. Entre otras cosas, porque tú podés volver a ocupar Irak, ocupar Siria, liquidar el Estado Islámico ahí, pero estos existen en todos lados. Claro. Están tirando bombas en Siria para una venganza de algo que lo hicieron chiquilines franceses que viven a 8 paradas de metro del lugar donde hicieron el atentado, que nacieron en la corona popular de París. Y esto se repite en toda Europa y se repite en buena parte del mundo, y va a ser mucho más todavía porque la situación de guerra en ese cercano oriente está desparramando millones de personas en el mundo. Exacto. Entonces esto es una guerra ideológica. Las guerras ideológicas requieren tiempo, trabajo intelectual, educación, convencimiento, y en eso estamos nosotros en un profundo déficit. ¿Qué le proponemos a nuestras juventudes? Que compren zapatillas, le proponemos marcas, le proponemos como gran ambición tener un coche más grande, cambiar el iPhone. Estos están proponiendo un sueño dorado que fue el gran califato, que existió, porque la cultura árabe entre el siglo VIII y el XIII fue lo mejor que tuvo la humanidad. Todavía estamos viviendo de muchas de las cosas que hicieron en astronomía, en agricultura, en matemáticas, en ciencia, incluso en medicina. Y Bagdad fue capital de un califato, del primer califato. Entonces les ofrecen el sueño dorado para atrás y les ofrecen un sentido que les da un objetivo en la vida. Los jóvenes europeos no tienen otro objetivo en la vida que comprar un nuevo iPhone. Es así. Y estos tipos, que también son franceses y que tienen dificultades para comprarse el nuevo juguete, se sienten además despreciados socialmente y empiezan a tener un sentido y una relevancia siendo mártires. Es horroroso, pero es real. Entonces, esta parte es la más compleja de manejar. Absolutamente, sí, pero había que haberlo empezado ayer, pero hay que empezarlo ahora. A la cultura europea, a los valores europeos, a las políticas migratorias europeas, a los problemas que Europa tiene en manejar su juventud, su burocracia, las políticas que determinan desde Bruselas contra las diversidades nacionales de los estados europeos. Todo eso ha creado ese clima que tú muy bien señalás hoy es el caldo de cultivo. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La reacción del Occidente es responder militarmente. Todavía no ha habido una reacción para responder culturalmente. Sí. No la hay. Y peor, no hay las condiciones. Porque cada vez hay una reacción más nacionalista, más anti-inmigración, que confunde las cosas. Y lo que nos hace bastante pesimistas, digamos. Si quisiéramos una forma de enfrentarlos, tendremos que empezar directamente reivindicando los valores que tenemos, claro, la idea de los derechos humanos, el sentido que tiene la vida cuando uno vive en democracia y en libertad, y tratar de juntar gente por ese lado. Aparte de eso, y termino con esto, creo que hay un trabajo fundamental para hacer dentro de los islamistas, porque los islamistas no se pronuncian ni por un lado ni por otro, hablan de que son moderados, pero dejan hacer porque, entre otras cosas, no se sienten tan cómodos aliados con Occidente. Es verdad. Yo coincido con casi todo esto último que decía
Leonardo. Yo creo que la solución, en primer lugar, ninguna solución es rápida, cualquier solución es a largo plazo. La principal es aislar buscar la manera. En primer lugar, la solución la tienen que encontrar ellos mismos. O sea, creo que la gran solución está dentro del mundo islámico. Para eso hay que reconocer, en primer lugar, las diferencias entre los yihadistas y el Islam moderado, y potenciar ese Islam moderado. Esto en todo el Medio Oriente. En segundo lugar, buscar la manera de cortarle a ISIS, pero no solo a ISIS, claro, porque ISIS es el grupo de ahora, pero antes estuvo Al Qaeda, y además tenés un montón de grupúsculos por ahí que si desaparece ISIS, alguien va a llenar ese vacío. Entonces creo que el tema es mucho más hacia el yihadismo y hacia la guerra santa. Y tú decías, ¿no? A esos grupos hay que hacerles... Hay que aislarlos, cortarle las fuentes de financiamiento. Bueno, ese es un punto crítico, ¿no? Hay agujeros enormes en la comunidad internacional, a partir de lo que ustedes mismos estaban contando hace un rato, ¿no? ¿Quién les compra el petróleo de los campos, los turcos, de los lugares que han ido tomando los guerrilleros de Estado Islámico? ¿Quién les compra? Los turcos, entre otros. Sobre todo los turcos. ¿Quién los provee de armamento? ¿Quién los provee de armamento, de vehículos? Se han quedado con las reservas de los lugares, las reservas físicas, monetarias de las provincias que han ocupado, tanto en Irak como en Siria. Evidentemente, los recursos de que disponen son enormes. Por eso... Y la comunidad internacional, vuelvo a utilizar el término, ¿no puede sancionar a esos países que juegan ese papel? ¿Pero quién es la comunidad internacional? Es que muchos de los países que están procurando esa sanción nos sorprenderíamos. Y ya lo dijo el presidente Putin, de los 40 países que dieron su apoyo al ejército islámico, hay muchos que pertenecen al G20. No, pero aparte Emiliano, es tremendo, ¿no? Ya se utilizó esa estrategia contra países y se debería poder utilizar de vuelta hacia los que compran, hacia los que intervienen, a los que participan. Después está todo el tema que hay todo un mercado negro que es más difícil de controlar, pero creo que es posible y hay que buscar, ese es uno de los caminos, ¿no? O sea, creo que hay que aislarlos ideológica y culturalmente, como planteaban, y además financieramente, pero además potenciar de alguna manera. Es verdad que es muy heterogéneo el Islam y no hay grandes liderazgos, no hay un papa, ¿no? Y hay mucho, es muy fácil, básicamente dentro del Islam es muy fácil, pongo una mezquita y soy el imán acá y acá mando yo y acá yo digo lo que tengo que decir. No hay grandes liderazgos, pero bueno, hay que buscar la manera de los que de alguna manera, porque aparte ni siquiera todo el Islam es gente extremadamente religiosa, también los hay más laicos. Entonces, bueno, hay que buscar a toda esa gente, además de no mezclar y no confundir árabes con musulmanes, etcétera. Bueno, pero apoyar a las enormes cantidades de gente, para que no se conviertan en eso que estamos condenando, ¿no? Terminamos contigo, en Europa Gonzalo, y fuera de Europa. No, yo quiero decir que yo soy mucho más optimista que Leo con respecto a nuestra posibilidad de ganar esta guerra ideológica. Yo creo que los jóvenes de hoy sin duda están pensando en los zapatos y en el iPhone y en estas cosas, pero también tienen profundamente inculcados sentimientos de respeto y valorizan las libertades civiles y políticas, la tolerancia hacia los grupos menores, los derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer, Yo creo que nuestra civilización tiene muchísimos valores que son poderosísimos y que en una confrontación ideológica con los del Islam pueden llegar a un acuerdo y a una consonancia, siempre y cuando, como bien dice la chica esta valiente somalí, Ayaan Hirsi Ali, yo también me escribo estos nombres. Sí, ¿Qué dice? Mejor. Se puede dialogar con el Islam y se puede llegar a acuerdos siempre y cuando ellos renuncien a 4 cosas. La primera es la creencia que el Corán expresa la inmutable voluntad de Dios y de Mahoma, lo cual no es cierto porque no fue ni Dios ni Mahoma los que escribieron el Corán. La prelación que concede el Islam a la otra vida sobre la de aquí.
lo cual es un derecho de todo el mundo, pero es un derecho privado, individual. Te puede parecer más importante la otra vida que esta, pero no tenés derecho a imponerle tus condiciones a los que disfrutamos de esta vida que tenemos. La convicción de que la Sharia debe gobernar la vida de la sociedad. Y por último, la idea de la Jihad o Guerra Santa. Ella dice, con el Islam se puede conversar siempre y cuando ellos estén dispuestos a no tener estas 4 verdades como verdades reveladas.